enteras y que derrota legiones enteras. Tenemos un Dios de poder y el mundo afuera lo reconoce. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Exáltale con todo. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza. Buenos días, les saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban saludos una vez a través de YouTube y a través de los radioescuchas que nos escuchan en la página oficial y de la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar sobre la unción del aceite, y si tienen dudas o quieren oración, nos lo pueden llamar al 1522-5508 y al 1937-4823, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 8115-5599-32. Y como les digo, hermanos, hoy estamos de plácemes y es un grato honor predicarles. Hoy es el día de mi onomástico, pero yo no dejo de predicar por ser el día de mi cumpleaños, sino que yo quiero que se predique la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar, pero vamos a ponernos en la presencia del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote honra y gloria, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, todo fue creado por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios. Pon carbones encendidos en mis labios para que no salga ningún improperio de mi boca, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable, no el pastor Sergio Murillo, para en este tema que vamos a hablar sobre la unción del aceite, se abre el entendimiento a cada radio escucha, a toda persona que nos puede escuchar por estas ondas sonoras. Ayúdanos, Señor, para abrir ese entendimiento y nosotros podamos descubrir que el aceite no es mágico, simplemente es la unción del Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir, Espíritu Santo. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y como vemos, hermanos, vamos a estar viendo sobre la unción del aceite. Pero primeramente tengo que hacer algunas acotaciones, hermanos, de qué viene siendo el aceite, porque muchas veces pensamos que el aceite es mágico, así como muchas veces nos hicieron creer cuando estábamos en el catolicismo, en la iglesia tradicional, del agua bendita. Y también nos han hecho creer que este aceite de la unción es mágico, pero en sí tiene su función, hermanos. Nosotros
no podemos creer que esto pueda ser un sacramento porque no lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente los apóstoles y los profetas usaban el aceite. Cuando Samuel ungió al rey David con el cuerno y el aceite, ciertamente era para ungir al rey. Y lo dice ahí en Primera de Samuel, y también luego lo dice en el Salmo 23. Y luego ciertamente los apóstoles, ellos ungían con aceite a los enfermos y ellos sanaban, pero no propiamente es un sacramento, hermanos, porque vamos a ver qué es un sacramento. Un sacramento, hermanos, vienen siendo 7 para la Iglesia Católica y 2 para la Iglesia Cristiana. Pero ¿qué viene siendo un sacramento, hermanos? Es un mandato divino. Primeramente, hermanos, para entender esto del aceite debemos de ver cuáles son los sacramentos. Para nosotros los cristianos, hermanos, que nada más lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos son 2, el bautismo en agua y la Santa Cena. Para la Iglesia Católica o tradicional, hermanos, son 7, que es el bautismo en agua, número 2, confirmación, número 3, Santa Cena o comunión, número 4, la penitencia, número 5, la unción de los enfermos, número 6, el orden sacerdotal y número 7, matrimonio. Ciertamente los cristianos también llevamos ciertas ceremonias, como cuando nos ordenan como pastores también es una ceremonia, pero no es un sacramento. El matrimonio, ciertamente también llevamos una ceremonia del matrimonio, pero no es un sacramento para nosotros los cristianos, porque no lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y la unción de los enfermos, hermanos, ciertamente la Iglesia Católica o tradicional, ellos lo usan como un sacramento, pero no es necesariamente que sea un sacramento, porque Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanlos con aceite en el nombre del Señor, y el enfermo va a sanar. Pero ciertamente nomás es una recomendación de Santiago, como también Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlos con aceite en el nombre del Señor, y el enfermo va a sanar, porque la oración de fe del justo puede mucho. Pero no quiere decir que eso sea un sacramento. Esta es una recomendación que dio Santiago, porque ciertamente los apóstoles ungían con aceite en el nombre del Señor, pero no lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Lo único que instituyó nuestro Señor Jesucristo fue el bautismo en agua y también fue la Santa Cena. Por eso nosotros los cristianos nada más creemos en las 2 ceremonias, en los 2 sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Y ciertamente la Iglesia Católica cree en 7 sacramentos, que es el bautismo en agua, la confirmación, la Santa Cena o comunión, penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Pero ahorita lo que vamos a ver es sobre la unción de los enfermos. Ciertamente, hermanos, en el catolicismo se dice la unción de los enfermos o los santos óleos. ¿Qué viene siendo los santos óleos? El óleo es aceite, hermanos. Como este que tengo, que es de oliva, este es aceite. Pero ciertamente, hermanos, el aceite, como les digo, no es mágico. Simplemente este aceite es para que baje la unción del Espíritu Santo, pero no es mágico, hermanos, como muchos creemos que el agua bendita. Yo la otra vez vi a la iglesia que se llama Iglesia Universal, que son Pare de Sufrir, y ellos te dan agua, y después de que te ponen agua, ponen en un gotero aceite y le ponen en esa agua tantito aceite y te la tomas. ¿Dónde bíblicamente dice que te tienes que tomar agua con aceite? Ciertamente esas personas, esos pastores, nada más lo hacen para ganancia deshonesta. El aceite se usa para que baje la unción, hermanos, pero ¿quién puede usarlo? Dice Santiago: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos?
los sacerdotes, los pastores, los ministros. No cualquier persona te puede poner aceite, porque esto lo está diciendo Santiago, porque ellos lo hacían, pero ellos eran privilegiados porque ellos usaban este aceite y bajaba la unción. No nomás es de que yo tengo un aceite, yo me lo unjo en la cabeza y yo le estoy diciendo a cualquier persona que ya sea sano, sino que el aceite, como les digo, no es mágico, hermanos. El aceite es la fe de las personas lo que hace que la gente sane, no es en sí el aceite. Pero lo vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos. En Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo. Entonces la oración de la fe es el que salva al enfermo, no es el aceite, hermanos. El aceite nomás es algo que recomendó Santiago para que los ancianos, los líderes de la iglesia, lleguen y unjan al enfermo. Pero eso no quiere decir que nada más sea para enfermos. Nosotros también podemos ungir, los pastores, a toda persona para que reciban la unción del Espíritu Santo. No es necesario nuevamente que sea la extrema unción, los santos óleos o la unción de los enfermos. Un pastor de Pare de Sufrir me decía: ve para que te dé la extrema unción. Y yo: ¿la extrema unción? Pues que ya me voy a morir, ¿o qué? ¿Para qué me van a poner aceite? Es por falta de ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. Pero ciertamente muchos pueden ser contenciosos y me pueden decir: ¿dónde dice que los apóstoles ungían? Lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículos del 12 al 13, hermanos. Vamos a buscarlo con la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y predicaban en su nombre el arrepentimiento, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿por qué dicen muchos, hermanos, que los apóstoles no ungían con aceite? Ellos ya ungían con aceite, hermanos. De hecho, fue la misión que nuestro Señor Jesucristo les dio a los 12 discípulos, que echaran fuera muchos demonios, y ellos ungían con aceite a los enfermos y estos sanaban. Y muchos andan diciendo por el mundo que los apóstoles no ungían con aceite, porque no escudriñan la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vamos a ver que también los profetas ungían con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ver aquí cómo el salmista David fue ungido en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, lo podemos buscar en el Salmo 23. Vamos a la palabra del Eterno, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por valles y sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque estará Él conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, la presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Dice la palabra: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová,
moraré por largos días. Entonces dice la palabra de Dios: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, cuando el profeta Samuel, hermanos, ungió con aceite al rey David, aquí él lo está confirmando en el Salmo 23. Entonces también nada más es para los enfermos, como dice la Iglesia Católica, también es para ungir a un rey. Nosotros podemos también como pastores ungir a la gente, no nada más es para los enfermos, hermanos. Pero lo podemos ver, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo del 11 al 13, hermanos. Primera de Samuel, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Dice la palabra del Eterno: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, donde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó junto a Samuel y se volvió a Ramá. Entonces ya estamos viendo, hermanos, que también el profeta Samuel ungió con un cuerno con aceite. ¿A quién, hermanos? Al rey David, porque era necesario que lo ungiera como, hermanos, como rey. Por eso es bien necesario, hermanos, no creernos de las mentiras, de estas falsas doctrinas que están llegando hoy en día, que traen agua, le ponen unas gotitas de aceite y se lo toma uno y dicen que esa es la unción de Dios. Y se lo venden. Llega uno a esa iglesia de Pare de Sufrir y ya 10 pesos te andan cobrando por eso. Luego te cobran por otro aceite que te están dando y puros amuletos y pura fechería. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta no caer en esos engaños, porque la unción no se vende el orar, ni el ponerte aceite, ni nada, hermanos. Ciertamente estos engañadores han venido por el mundo engañando a todas las personas, porque la unción de Dios no se cobra, hermanos, porque el aceite es cuando el Espíritu Santo viene. También cuando nos ordenan como pastores, ciertamente nos ungen con aceite en el nombre del Señor. No nomás es a los enfermos. Es necesario, hermanos, que nosotros ya no caigamos en esta mentira de Satanás, porque nosotros ciertamente nada más los ancianos de la iglesia deben de ungir con aceite en el nombre del Señor. Y la imposición de hermanos, ciertamente, hermanos, en la cabeza nada más deben de ser pastores, líderes, ministros, ordenados, hermanos. Pero ciertamente dice Marcos 16:18 que impondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese sí es para todo creyente, hermanos, pero no con aceite, simplemente imponer la mano, ya sea el hombre en el corazón o aquí en el hombro, pero sin aceite. Y ya cuando es con aceite, ministros ordenados, ahí sí puedes ungirlos en la cabeza en el nombre del Señor. Por eso dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanlos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración del justo puede mucho y va a sanar. Pero es necesario, hermanos, que nosotros no creamos que el aceite es mágico. Este aceite, hermanos, hay muchos tipos de aceite. Normalmente los pastores usamos el de oliva, pero hay muchos, hermanos, hay de almendras, hay de todos. Está la rosa de Sarón. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo le decían la rosa de Sarón por su aspecto hermoso y también por su aroma. La rosa de Sarón, que nomás se consigue en el Monte Carmelo. Pero ese tipo de aceite es muy especial, nada más se trae de esos lugares. Pero normalmente nosotros los pastores ungimos con aceite de olivo. En este momento, hermanos, vamos a pasar a una alabanza que nos lo va a poner cabina, y en un momento estamos con ustedes. Aleluya. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas.
una clara aparición me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ya regresamos, hermanos. Vamos a seguir viendo sobre la unción del aceite, hermanos. Pero yo quiero que quede bien claro esto, hermanos, que esto del aceite no es mágico. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos. Vamos a ver nuevamente lo que recomienda Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces estamos viendo, hermanos, que si está alguno enfermo, tenemos que llamar ¿a quién, hermanos? A los ancianos de la iglesia, y van a orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí está sugiriendo Santiago que deben de llamar a los pastores, a los ancianos de la iglesia y a los enfermos, ungirlos con aceite, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces la oración de fe que hagan tanto el pastor como el enfermo va a sanar al enfermo. Aleluya. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido algún pecado, le van a ser perdonados, hermanos. Entonces también sirve para que si alguien cometió algún pecado, ese enfermo va a ser perdonado de ese pecado. Cuando vosotros nos ofendemos unos a otros, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está diciendo que Elías Tisbita también tenía, igual que nosotros, estaba sujeto a muchas cosas semejantes a las de nosotros, hermanos. Y pidió fervorosamente para que ya no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, hermanos, y el cielo por la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error
y vuelve al camino, salvará de él la muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí Santiago es muy claro, hermanos, nos está diciendo las recomendaciones que debemos nosotros de hacer. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y este va a salvar por la oración de fe, hermanos, no por el aceite, hermanos. Quiero que esto quede bien claro, por la oración de fe. Por eso son recomendaciones que está diciendo Santiago. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Él está dando nada más recomendaciones. Por eso yo les estoy diciendo, hermanos, que no es un sacramento, porque el sacramento es algo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Esto del sacramento, hermano, no es un juego. Como les digo, son dos sacramentos, que es el bautismo en agua y es la Santa Cena, porque es un mandato divino. Si los católicos quieren decir que son 7 sacramentos, allá ellos, hermanos, pero ellos dicen que es el bautismo en agua, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, que es lo que estamos hablando, orden sacerdotal y matrimonio. Pero nosotros los cristianos nada más tenemos 2 sacramentos que los instituyó nuestro Señor Jesucristo: el bautismo en agua y la Santa Cena. Por eso es importante, hermanos, no creer cuentos de que tanta gente que nos anda vendiendo aceite y con eso te vas a salvar. No, hermanos. Por eso les digo y insisto y denuncio a los de Pare de Sufrir, que llegan a las iglesias y ponen el agua y ponen en un goterito aceite y lo ponen y te la bebes. ¿En dónde bíblicamente, dónde dice que debes de tomarte el aceite bebido con agua mezclado? En ningún lado. Eso es para ganar ganancias deshonestas, porque ciertamente han llegado falsos profetas que quieren engañar a la gente y con la fe del pueblo quieren lucrar. Pero ya es necesario, hermanos, que abrimos los ojos. Por eso es bien importante todo este tipo de prédicas que normalmente, hermanos, no se habla en las iglesias, pero es necesario saber, hermanos, que ni el agua bendita, ni los amuletos, ni el aceite, ni nada de esto puede salvarnos. El único que salva es Jesucristo. El Señor dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es momento, hermano, que todo esto que está pasando de huracanes, de guerras de rumores, todo esto aprendamos, hermano, de los maremotos que pueden venir, que en japonés se llama tsunami. Quiere que el Señor nos arrepentamos, pero lo damos por tardanza. Pero dice la palabra de Dios en Pedro, no es que el Señor retarde su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Ya es necesario, hermanos, arrepentirnos. Siempre que esté aquí, hermanos, voy a hablar de ese arrepentimiento, porque Cristo ya viene por su iglesia, hermanos. Ya no nos dejemos engañar, hermanos. Nada es mágico. Por eso les estoy diciendo esto del aceite, hermanos. No es mágico. Simplemente es una unción que, si lo creemos por fe, baja el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, hermanos, es un caballero. Si tú le permites que entre a tu corazón, Él va a entrar y va a morar en ti. ¿O no sabéis que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y no debemos de amancillar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que permitir en las iglesias, hermanos, que el Espíritu Santo llegue. Porque muchas veces, hermanos, nosotros al Espíritu Santo lo tenemos contristados en las iglesias y decimos, es que ya no baja la unción de Dios. Pues los tienen contristado el Espíritu Santo. Y ciertamente en muchos dicen, ya ni siquiera debes de usar el aceite, eso está obsoleto. Cuando estamos viendo en la palabra de Dios que está más actual que nunca, lo que pasa es que en muchos pastores no hay conocimiento. Por eso este tema está dirigido a pastores, a ministros, a líderes, a gente del mismo vulgo, de la iglesia, para que entendamos que el aceite no es mágico, pero sí es necesario
usarlo, hermanos, para que baje la unción de Dios. Ya vimos que los apóstoles efectivamente sí usaban el aceite y ungían a las personas, a los enfermos, y ellos sanaban. Por eso Santiago no se equivocó, y en Santiago 5, de versículos del 13 al 16, dice que hay que ungir a los enfermos. Pero ¿quiénes, hermanos? Llamando a los ancianos, a los pastores, ministros, sacerdotes, a ungir con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe es la que va a salvar, no el aceite, hermanos. Es la oración de fe de cada uno que tengan. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, siempre le decía: conforme a tu fe, tú vas a sanar. ¿O a poco la mujer del flujo, cuando tocó el borde del manto, ella sanó por el manto? No, hermanos, salvó por la fe que ella tuvo. Porque muchos dicen, incluyendo esta secta de Pares de Sufrir: pase abajo del manto y va usted a sanar y ya no va a tener problemas. Pero no, hermanos, el manto no es el que salva. El que salva, hermanos, se llama Jesucristo. Por eso la mujer del flujo dijo: si pudiera tocar el borde de este manto, yo voy a sanar. Y ella se pasó en medio de toda la gente y alcanzó a tocar ese manto. Por eso salió poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue el manto, no fue el aceite, no fue la mal llamada agua bendita, ni cualquier amuleto. Simplemente es Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso dice en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Por eso es bien necesario, hermanos, no creer en tantos amuletos que nos están diciendo, en cábalas. El aceite, les vuelvo a repetir por 10ª vez, no es mágico, es nada más para que la presencia del Espíritu descienda, pero para quien les abre el corazón, porque Él es caballero y toca, y el que permite entra a su corazón y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos, ya estamos terminando. Los invito a que, si quieren escuchar la sana doctrina, les voy a decir dónde yo me congrego: en Villancona 333A, Privadas de las Villas, García, Nuevo León. Ahí se está predicando la sana doctrina. Si tú quieres, hermano, saber más de mí, soy el pastor Sergio Murillo, puedes llamar a cabina y ellos con gusto te pueden dar mi número telefónico, o si tienes alguna duda, como les dije al principio del programa, puedes llamar con ellos y les disipamos cualquier duda. Vamos a ponernos ya en oración para terminar este programa. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia dándote honra y gloria, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias, Señor, porque nos abriste el entendimiento para entender que la unción del aceite no es mágico, sino es la unción del Espíritu Santo que quiere bajar sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por entender que este no es un sacramento, sino que Santiago nos dijo que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, únjalo con aceite, y la fe de la oración va a sanar al enfermo. Gracias, Señor, por darnos esta revelación. Todo eso te lo pedimos en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Hasta la vista, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Tu corazón.